Jugaremos en el bosque y el cine de terror mexicano. El terror fue uno de los primeros géneros cinematográficos que se consolidaron tras el nacimiento del cine. Desde sus orígenes, la pantalla grande encontró en el terror un vehículo poderoso para el entretenimiento y poco después para desarrollar discursos más que interesantes. México no fue la excepción. En este país, el cine de terror ha estado presente desde siempre, con una fuerza realmente envidiable. A últimas fechas, el terror mexicano ha conquistado un lugar en la cartelera para llegar a su público con historias tan pertinentes como bien desarrolladas. Jugaremos en el bosque es una producción que busca encontrar su lugar en esta nueva oleada, tanto con grandes valores de producción como con ganas de entretener a las audiencias, sin despegarse de la larga tradición del cine de terror mexicano. Para conocer más de Jugaremos en el bosque y de sus raíces, invitamos a este podcast a Alejandra Cárdenas y a Guillermo Granillo. Ambos con una larga carrera cinematográfica, ella en la producción, él en la fotografía, debutan como directores de esta película. Vamos a hablar de Jugaremos en el bosque. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Me da un gusto enorme tener un podcast Cine Garage más dedicado no solo al cine mexicano, sino dedicado al cine de terror mexicano y además con personas experimentadas, ¿no? Que han tenido una carrera, que están teniendo una carrera fructífera, larga en el cine mexicano, como lo son Alejandra Cárdenas, Guillermo Granillo. Alejandra, mucho más conocida en el trabajo de producción, Guillermo mucho más conocido en el rubro de la fotografía, y que ahora están uniendo nombres para quedarse con el crédito de directores de una película que se llama Jugaremos en el bosque, una canción infantil que desde niño me daba miedo, lo voy a decir desde ahora ya para quitarme ese peso de encima. Ale, Guillermo, mil gracias, bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Gracias. Gracias, Eric. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Y no sé, como les decía antes de abrir los micrófonos y de tratar de descifrar cómo es que deciden unir nombres para lanzarse a una aventura tan emocionante y al mismo tiempo tan incierta como es la del cine de terror mexicano en la cartelera mexicana en particular. Porque hacer cine de terror en México siempre ha habido cine de terror y para allá voy a ir ahora, pero luego ponerlo en cartelera es complicado. A la gente todavía le está costando trabajo reconocer el nivel que desde siempre ha tenido el cine de terror en este país. Y me gustaría comenzar por ahí. No sé si ustedes tengan una opinión, alguna idea alrededor de este aparente resurgimiento del cine de género y en particular del terror mexicano entre la gente que está viendo cine mexicano. Digo aparente porque desde mi punto de vista, y ustedes me darán su mejor opinión, una opinión mucho más informada, el cine de terror mexicano, número uno, siempre ha tenido buen nivel, y estoy yéndome a los orígenes del cine mexicano mismo. Dos, siempre ha tenido audiencias fieles. Y tres, siempre ha propuesto un terror muy peculiar dentro del terror universal del cine. Y ahora, ¿no? Con nuevos y nuevas directoras que están entregando reflexiones bien interesantes alrededor, sumergidas en el cine de género, en particular el del terror, mucha gente habla de un resurgimiento del cine de terror cuando desde mi punto de vista siempre ha estado arriba. No sé cuál sea su opinión, Alejandra, Guillermo, antes de entrar a hablar de Jugaremos en el bosque. Tú primero, Ale. Yo creo que sí, en efecto siempre ha estado presente, pero la verdad es que pasa algo muy, muy interesante con el público del terror. El público del terror es lo más fiel que hay. Para mí es el más fiel que hay, inclusive más fiel que las gentes que les gustan las comedias románticas o cualquier otro tipo de género. Y sí está saliendo, sí es un resurgimiento, yo siento, porque ha habido relativamente pocas películas en los últimos 40 años de terror. No es algo que se produce tan seguido. Uno, porque es un género muy complejo.
Es un género que requiere de mucha expertise en todos los departamentos para lograrse, porque es muy fácil caer en algo malo. O sea, es de esos géneros que son muy delicados, ¿no? Entonces, no todo el mundo se avienta, la verdad. Aparte de que también es un género muy nicho, muy de nicho. No todo el mundo le gusta ni verlo, ni hacerlo. ¿No? Y los que sí nos gustan, nos encanta. O sea, la gente que es fan, ¿no? ¿No crees, Memo? Sí. Sí, la verdad es que creo que el cine de terror es como tiene siempre un público muy cautivo, porque son gentes que le gusta el género y van a ver todo lo que salga. No es como el drama o la ciencia ficción, que son como otros géneros que captan como público de todas las edades y como que el cine de terror tiene su público y eso es como súper bonito, ¿no? Porque bueno, finalmente sí somos como una comunidad que nos gusta este género. Y es por ese gusto personal, Guillermo, que se lanzan a hacer una película de terror, porque Alejandra dice, es difícil hacerlo, ¿no? Es arriesgado hacerlo, y sin embargo ustedes dos dijeron, vamos a hacer una película de terror. Sí, totalmente es por la pasión. Desde que empecé a estudiar cine me encantaba el cine de terror. Entonces, de hecho mi tesis es de un vampiro con Daniel Jiménez Cacho. Y cuando Alejandra me propuso hacer esto, pues imagínate mi felicidad, ¿no? O sea, ella fue la que me llamó a hacer el proyecto y la verdad es que yo siempre lo había traído pues muy por adentro, ¿me entiendes? O sea, yo siempre como fotógrafo, pues no tienes como la capacidad de entrar a donde quieres en las historias, ¿no? O sea, siempre vas como de la mano de otros directores. Y a la hora de que se me da esta oportunidad con Alejandra, pues imagínate, fui muy feliz. No, creo que se nota. Estuvo padrísimo porque además habíamos trabajado mucho juntos, él como fotógrafo, yo como productora, también hace años en comerciales y demás, y no sabíamos que compartíamos este gusto por el terror. ¿Cómo? Nunca nos habíamos sentado a hablar de terror, jamás, pero cuando le conté la historia y le dije, oye, a ver, yo sabía que él quería dirigir desde hace mucho, habíamos platicado, eso sí lo habíamos hablado. Y yo realmente nunca había pensado en dirigir, pero esta película, por ser algo que yo escribí, sí se me antojaba dirigirla y como que fue bien padre decir, bueno, qué padre ir de la mano de una persona que también quiere dar ese paso, pero que nos vamos a fortalecer los dos en las áreas que cada uno no conoce tan bien y de esa forma hacer equipo y lanzarnos juntos a una aventura que va a ser nueva para los dos, porque al final de cuentas, pues eso es lo que fue. Y fue padrísimo, pero hasta que le platiqué la historia, me enteré que era fan del terror. De hecho, yo no conocía su corto que sigue sin enseñarme, ¿verdad? Pero uno que hizo en su tesis, que está padrísimo. Entonces, fue muy padre darnos cuenta que teníamos esa misma pasión. La verdad. A mí me parece sorprendente que no se haya comunicado este gusto por el terror entre los dos, habiendo trabajado tanto tiempo. Los veo a los dos vestidos de negro, ¿no? Los veo a los dos con la mirada del nerd de la noche que yo también tengo. ¿Qué tanto, o sea, el fan de cine de terror consume cine de terror? Evidentemente, por nuestro trabajo e incluso por necesidad se ve otro tipo de películas y otro tipo de cines, pero ¿qué tanto consumían ustedes del cine de terror universal, que creo que está teniendo un momento muy interesante desde hace unos 15, 20 años para acá, en particular el cine de terror latinoamericano, y luego del cine de terror nacional? ¿Ustedes consumían eso o el trabajo es tanto que a veces tenían que aguantarse las ganas? Yo consumo muchísimo
de todos lados, mucho español, porque me encanta el cine español de terror. Y, y la verdad es que soy de esas que me he hecho todos, me las he hecho todas. No mucho mexicano, fíjate, no tengo muchos, o sea, sí he visto las más recientes, Huesera ay, ¿cómo se llama la de Ofelia? Ay, se me fue el nombre. La de Ofelia Medina. Bueno, ay, Se me acaba de ir, a mí también, ahorita te lo digo porque, sí. porque yo también la vi, la de Isaac Esban, ¿no? Exacto, la de Isaac, obviamente Kilómetro 31, o sea, sí he visto películas mexicanas, pero realmente, pues más bien las he visto de todo, me encanta el cine de terror, también coreano, me encantan todas las españolas, como ya dije, muchas de las americanas, no todas, ciertos géneros, subgéneros del terror, porque yo no me gustan los slashers, por ejemplo. O sea, ya sabes que en terror hay muchos subgéneros. Entonces, hay especialistas, inclusive dentro de los fans del terror, hay fans que son especialistas de un subgénero de terror. Claro. ¿No? Hay los que le encantan los slashers, entonces todo es slasher. Hay gente que solo ve el sobrenatural, ¿no? A mí me gusta todo lo que tiene que ver con sobrenatural y posesión, principalmente. Tú, Guillermo, ¿consumías terror? ¿De qué forma y cuánto y cómo? Yo, mira, sí intenté siempre tener una referencia. O sea, yo voy mucho al cine como cinéfilo que soy y puedo consumir de todo, ¿no? O sea, realmente veo de todo el cine habido y por haber. Tanto las malas, las buenas, o sea, y muchas veces vemos el cine para tener una referencia y para podernos llevar ideas y cosas a nuestros propios proyectos, ¿no? La verdad es que a mí el cine de terror mexicano, o sea, me ha interesado un poquito hacia finales, o sea, siento que las películas viejas de terror hay unas maravillosas, sobre todo las viejitas como El esqueleto de la señora Morales. Claro. O sea, las clásicas, digamos, ¿no? Exacto. Pero generalmente sí consumo cine de todos los subgéneros, digamos, de terror. O sea, intento ver, ¿no? Hay cosas que me gustan, lógicamente, otras que no. Generalmente tengo como esta tendencia a llegar hasta el final en todas las películas. Me cuesta mucho trabajo cortar una película y no terminarla. Claro. Entonces, de repente sí escoges como qué ver, ¿no? O sea, también para no estar perdiendo tiempo con películas absurdas. Y más o menos sí, digo, mi consumo sí es también como mundial, ¿no? O sea, lógicamente por la cercanía de Estados Unidos, además que el cine de terror norteamericano es buenísimo, ¿no? Entonces, digo, y tienen una escuela. También alguno, también he visto unas cosas estamos generalizando, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Y en el proceso de escritura, Alejandra, ahora que lo dices, ¿no? Yo la escribí, yo la quería dirigir, pero los guiones no se hacen de un día para el otro. Entonces yo me imagino que la idea te estuvo dando vueltas en la cabeza y luego hubo un primer tratamiento, alguien te dio sugerencias. No sé cuánto tiempo tardó en quedar el guión como tú querías que quedara. Fueron muchos años, fueron como 5 años. Primero llegó a nosotros, o sea, el proceso fue el siguiente. Llegó un chico que se llama Carlos Aguilar, que viene con un proyecto que se llamaba, una película que se llamaba La Casa de las Sombras. Él trajo esta peli que tenía algunas cosas que nos gustaban y algunas que no. Nos la trajo sin sentido. Entonces la empezamos a revisar y
un día nos sentamos con él y le dije, ¿sabes qué? Es que yo le veo, siempre damos notas, ¿no? Ahí como estábamos, pues como productora, ¿no? Entonces le dije, no, pues yo veo esto, me gustaría cambiar esto y lo otro. Y ahí surgió la idea de empezar a trabajarlo juntos. Este, eh, Carlos es un joven de Guadalajara, también padrísimo, y entonces le encantó la idea y dijo, bueno, va. Entonces empezamos al principio a trabajarlo juntos, luego empecé a tomar un poco yo más la batuta, sobre todo por el asunto del personaje femenino, que fue que yo se lo empecé a meter y toda la parte de la posesión de las panzas, pues que era un tema muy femenino, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a desarrollar más el guión y pues nada, así fue el proceso. Y poco a poco ya lo fui llevando hacia donde está hoy y bueno, obviamente meses antes de empezar la preproducción y ya cuando se lo ofrecía a Memo para codirigir, entonces también entró Memo y entonces nos pusimos a trabajar los dos, a darle cohesión, a que porque pues obviamente como yo lo escribí, pues yo tenía ya una idea muy clara en mi cabeza de lo que era la película, pero entonces un trabajo que fue además muy, muy padre fue meter a Memo un poco en mi mundo y después combinar el mundo de Memo para que acabara siendo una película que sí fuera de los dos, ¿no? Y creo que eso fue, para mí, por lo menos, no sé, fue el proceso más interesante y satisfactorio, esta cosa de combinar nuestros mundos, ¿no? Claro. Guillermo, para ir contextualizando a la gente sobre la película, porque una cosa es la canción infantil y otra cosa es cómo la jalan al proyecto. Desde tu punto de vista de codirector y no necesariamente co-guionista, ¿cuál es la sinopsis de la historia que tenemos aquí? Antes de que Alejandra nos cuente la suya, para ver cómo es que estos dos mundos, como dice Ale, se compenetraron, primero uno en el del otro y luego en el sentido contrario. ¿Cómo contarías la película, Guillermo? Bueno, a mí me interesó cuando me la platicó, me interesó mucho que había fantasmas, por un lado, ¿no? O sea, siempre había querido como meterme en el mundo fantasmagórico. Son dos niñas que se quedan atrapadas en una hacienda, en un tiempo de digamos, a la hora que me lo contó, estamos como en la época de los cristeros. Entonces, La historia es dos niñas que se quedan atrapadas y mueren sin ser enterradas en la hacienda. Y eso nos da como pie a que la familia de este hacendado vuelve a esta hacienda y tienen una historia con estas niñas fantasmas, ¿no? Ese es como a muy grandes rasgos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la casa embrujada, el fantasma, y después la posesión, ¿no? Y lo que se deriva en tiempos modernos de toda esta historia. O sea, el pasado, el presente, una hacienda, el bosque que siempre llama. Y finalmente, como mi educación siempre ha sido muy visual, todo este mundo es un mundo fantástico al que puedes acceder de una manera muy bonita y tiene mucho esteticismo, digamos. Entonces, te da mucha libertad, ¿no? Como un punto de vista que más se apoya en la mirada o en lo estético y no tanto en las palabras, sino en las imágenes, ¿no? Pues ese es como mi approach y es como el mundo en el que yo intento hacer este clinch con Alejandra, ¿no? Ok, ahora vamos a la parte visual, que creo que es una de las grandes aportaciones de la película. Ahora del otro lado, Alejandra, ¿tú cuál sería desde tu punto de vista, ahora sí como co-guionista, como guionista original, digámoslo así,
tu sinopsis de la película. Guillermo nos dio una semilla de varias historias que ocurren ahí, ¿no? Porque hay varias historias corriendo en la película. Él nos dio la semilla de una. ¿Cuál sería tu pitch para el público, digámoslo así? Pues qué chistoso, porque así es bien diferente. O sea, yo veo la película como la historia de una mujer que pierde un hijo y que tiene una especie de oportunidad de que regrese su hijo, pero bajo precisamente el engaño o la seducción y manipulación de un espíritu, ¿no? De los espíritus. Para mí es una historia de pérdidas, de aferrarse a las cosas que se nos fueron, a la pérdida de un hijo, que es para mí además, pues para mí, yo me imagino que para todo el mundo lo más terrible que le puede pasar a alguien. Y este mundo en el que estos dos personajes se envuelven y seguimos ahí, perdón, así, y los envuelven y los manipulan para lograr lo que quieren. Ahora, sí es cierto que las niñas son, en sentido estricto, son las protagonistas de la historia, pero ahí sí no quiero decir por qué, porque pues es un spoiler. Entonces, pero la verdad para mí la historia es la historia de la pareja, la historia de la pérdida, la historia de la esperanza de algo imposible, ¿no? Y del dolor, ¿no? Que eso conlleva. Dentro de un mundo fantástico que es el mundo de esta hacienda embrujada, ¿no? Eso es para mí que es como la apropiación del cine mexicano sobre el gran motivo del otro cine de terror, que es el de la casa embrujada. No estamos hablando en realidad de una hacienda embrujada, estamos hablando, como decía Guillermo, de algo fantasmal que está en esa hacienda, a donde esta madre que ha sufrido una pérdida, como dices, Alejandra, vuelve, ¿no? Por una circunstancia o por la otra. Eso ya tendrán que verlo en la película. No, porque lo tienen que ver, Guillermo. O sea, no les vamos a contar aquí la película. No les vamos a contar. Pero me interesa cómo es que estas dos aproximaciones, que sí son tan diferentes, ¿no? O sea, Guillermo está hablando de una historia, tú estás hablando de otra, y las dos tienen que coincidir en una película, no solo desde esta idea desde lo anecdótico, sino, como dice Guillermo, tenemos que envolverla en un vehículo visual que haga coherente esto que en apariencia no está coincidiendo. Yo les digo desde ahora, sí coincide, ¿no? Pero en apariencia son dos polos que ni siquiera se están mirando. ¿En qué momento llegaron a estar de acuerdo en así va la película, Guille, Alejandra? Yo creo que sí estuvimos, o sea, es muy chistoso, pero son dos visiones de la película que las dos existen, las dos coexisten, pero me parece muy interesante y muy rico que podamos justamente tener, que hayamos podido, bueno, espero que hayamos podido combinar esas dos visiones, y creo que las dos vienen, como dijo Memo, desde dónde trabajamos nosotros, ¿no? ¿Desde dónde trabajo yo como productora? Pues yo como productora trabajo desde contar una historia con personajes profundos, con una historia que le llegue al público a través de los personajes y demás, ¿no? Y Memo viene de la parte visual, y entonces creo que se hizo este amalgama bien interesante, pero los dos entendiendo también el lado del otro, ¿no, Memo? Creo que fue algo así, ¿no? La verdad, sí. O sea, a mí me cae como anillo al dedo todo este proyecto cuando me llega el guión y empezamos a trabajarlo, Ale y yo. Hasta fuimos a tallerear y yo como que me metí realmente en un campo que era totalmente fértil para mí, o sea, que no había sido ni siquiera escarbado, o sea, y de repente es como muy bonito descubrir todo este mundo de el mundo de Ale, pues el mundo de las palabras y de la historia como mucho más profunda.
haciendo a un lado toda mi cosa visual, ¿me entiendes? O sea, metiéndome mucho más en la historia, ¿no? Y creo que, o sea, en principio este trabajo a mí me dio como mucha claridad para poder ayudar a que el mundo de Ale lo hiciéramos más visual, ¿no? O sea, y como darle un poquito este approach de mi parte para poderlo consolidar en algo estético que funcione, ¿no? Yo creo que ha sido un trabajo muy bonito que se ha logrado conjuntar, pues. Sí, y a mí lo opuesto, o sea, yo nunca he tenido que ponerme a pensar cómo se filmaría tal escena. Yo leo guiones, sí es lo que más hago, el leer guiones y estudiar la parte de la estructura, pero siempre hay un director que va a decir cómo se va a filmar. Esa parte nunca me he tenido que separar en un set a decir, no, es que deberíamos de ponernos de este lado. Entonces el trabajo de ver a Memo construir y de decirle, es que, no sé, que de repente nos pasaba que decíamos, o sea, él me decía, dime de qué se trata para ti la escena. Y él me decía de qué se trataba para él. Y entre los dos decíamos, entonces esto, ¿no? Pero obviamente con el conocimiento del maestro, ¿no? Que pues, o sea, él se sabe esta parte visual y de arriba para abajo, pero muy bonito cómo combinar esos dos elementos y aprender, porque yo, pues, no, bueno, aprendí muchísimo de Memo y de cómo llevar eso que tengo en la cabeza o eso que escribí, porque pues sí, cuando escribes estás creando la historia en tu cabeza, sí estás haciendo un dibujito, sí tienes una manera en la que crees que lo debes de contar, pero ya teniendo esta combinación de decir, vamos a hacerlo realidad, eso nunca lo había tenido ocasión yo. No, y además es un viaje bien grande, ¿no? Del guión terminado al guión de rodaje, hay cosas que salen y hay cosas que entran y no se parece uno al otro prácticamente nada, ¿no? Y creo que ese ejercicio debió haber sido muy enriquecedor y ahora te lo digo, Guillermo, no estoy haciendo de lado la parte visual, la estoy dejando para la segunda parte del podcast. Ahora iremos para allá, porque ustedes dos, Guillermo por razones obvias y tú, Ale, por haber trabajado con él, hablando del cine de terror, tenían una parte fundamental de la película resuelta. La va a fotografiar Guillermo. Eso, digamos, no te quitaba el sueño, ni a ti tampoco, Guillermo. Bueno, a ti sí de otra forma, Guillermo, que tú tenías que decidir cómo se iba a ver el asunto, pero estaba la otra parte, ¿no? Hay que elegir a los protagonistas, hay que elegir al resto del reparto, ¿no? Hay que llenar la otra parte de la película, que no sé si aquí hubo el mismo consenso o lo trabajaron de una forma diferente, en particular la elección del reparto. Creo que sí fue muy, muy, muy consensuado. De entrada, por ejemplo, Lucía era un personaje. Bueno, lo de Lucía fue muy padre, ¿no? Estábamos buscando a la protagonista y fuimos a la premiere. Bueno, estábamos en el junket de la nave que hicimos con Batán Silva. Y entonces, que eso fue fotografiado por Guillermo, Batán era el productor, o sea, éramos el mismo equipo, digamos, ¿no? Y entonces, habíamos estado pensando en la protagonista y nomás no llegábamos, no estábamos seguros de quién queríamos que fuera. Y de repente entré a la sala donde estaban las entrevistas y veo a Lucía y en ese momento a Pablo Cruz Guerrero abrazados. Y tuve una especie de, es que es ella. Salí corriendo de la sala y fui a hablarle a Memo y Memo me dijo, no lo puedo creer que me estés diciendo esto ahorita. Y me enseña un mensaje que había tenido él con Batán esa mañana, donde habían comentado, oye, le había dicho que Batán, Memo, Lucía. No, fue así no podemos creerlo. Todos habíamos estado de acuerdo en que ella era.
impresionante. Eso fue padrísimo. De esas cosas que sucedieron y al final ya nos llamábamos, ¿cómo nos decíamos? Los siameses, ¿no? Porque nos la pasamos, o sea, ya estábamos completamente. Bueno, menos mal que la posesión no fue sobre ustedes dos, que ya estaban comunicando telepáticamente. Ella empezaba las frases y yo las terminaba. Exacto. Sí. Se iban completando las frases. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Ustedes ya conocen nuestro perfil Patreon. Es un lugar en donde todos los fans del cine, que además les gusta cómo lo vemos aquí en Cine Garage, se reúnen para platicar y para debatir temas siempre alrededor de películas o cualquier cosa que nos conecte con ellas. Ustedes llegan a www.patreon.com/cinegarage, encuentran el nivel de suscripción que ustedes desean y con el dinero que ustedes aportan a través de esa suscripción, nosotros podemos seguir generando este podcast. Y en respuesta a ustedes, les generamos contenido exclusivo que va desde las críticas a estrenos en cine y en televisión hasta cobertura de festivales, pasando por entrevistas y descuentos a nuestros talleres. En esta ocasión quiero agradecer de manera personal a Mariana Medina, José Luis Chávez, Cristina Mendoza, Roxana Sámano, Jonathan Guajardo, Uriel Palomeque, Mario Muñoz, Gaby Guillén, Ángel Eduardo Villarreal, Katy. Ellos y ellas son solo una pequeña parte de toda la gente que ya está suscrita en www.patreon.com/cinegarage. Vengan, ahí nos reunimos, ahí seguimos hablando de cine, ahí seguimos hablando de películas y cualquiera de ustedes es bienvenido y bienvenida. Suscríbanse, hagan posible este podcast. Los esperamos en www.patreon.com/cinegarage. Mil gracias. Y luego el diseño de producción, creo, y fíjate, Guillermo, cómo me voy acercando a tu parte, nada más tenme paciencia. Creo que era también muy arriesgado, ¿no? Porque especialmente ya habiendo mencionado a Huesera, habiendo mencionado la película de Ofelia Medina que se llama Mal de Ojo, ¿no? Que dirige Isaac Svan, una película muy interesante también, muy que padre. Desde mi punto de vista, y lo voy a decir aquí porque, primero porque mi texto ya está publicado, y en segundo porque lo platiqué con el propio Isaac. Creo que de repente se fueron a la parte obvia del terror, ¿no? Especialmente en sus interiores y en la parte más amenazante de la película. Creo que Isaac se fue a lo obvio. Él es así, a él le gusta hacer así las cosas, y lo repito, número 1, es mi trabajo, número 2, ya lo dije, número 3, lo platiqué con él. Entonces, habiendo dicho eso, creo que ustedes sí le jugaron al otro lado, o sea, sí dijeron, y allá caeremos en la fotografía, ¿sabes qué? No puede ser tan evidente que esta hacienda esté embrujada. Lo es un poco al principio porque estamos un poco saliendo, y esta es mi interpretación personal, estamos saliendo del pasado para entrar al presente de esa hacienda. En el pasado, y en especial las escenas iniciales, que son muy violentas, y son muy violentas hacia el cuerpo femenino, hay una escena en particular que está saturada de velas, y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Evidentemente estamos hablando de un recuerdo, estamos hablando del pasado, hay que fantasear un poco, por muy violenta que sea la situación que nos están recreando. Y luego, poco a poco, eso fantasmal de la hacienda, así lo vi yo, se va limpiando y va contaminando la atmósfera, no lo evidente en las paredes, o sea, las escaleras no rechinan, por ejemplo, ¿no? Las puertas no revelan ojos ahí como de la nada. Creo que hubo, espero, y ya me lo dirán ustedes, un trabajo de vamos a hacerlo de esta forma. Queremos que se vea de esta forma en el diseño de producción. Ahora vamos a la fotografía, Guillermo. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo manejaron? ¿A qué sí se querían parecer y a qué no se querían parecer? Esa es la parte, esa es la pregunta en realidad. ¿De qué lado sí querían jugar y de qué lado no querían jugar? ¿Tú, Ale, o yo? Tú. Mira, yo pienso que sí, nunca me ha gustado ser muy evidente, ¿no? Y el cine de terror tiene este juego, que tienes que ir llevando al espectador por un camino que lo vaya poniendo
en un estado anímico muy especial, ¿no? Entonces tienen que ver los colores, tienen que ver los encuadres, tienen que ver las atmósferas, ¿no? Y es ahí cuando empieza a jugar todo lo visual. Y vamos, el arte, el diseño de arte, el diseño de producción es súper importante de cómo tiene que ser todo, de qué colores vas a vestir tus locaciones, de qué color vas a vestir a los personajes, qué ambiente les vas a dar al espectador para irlos metiendo en este mundo, ¿no? Entonces yo creo que todo esto sí es un diseño que fuimos hablando Ale y yo para ir buscando por dónde encontrar el camino para ir llevando al espectador hacia nuestra historia. Toda esta parte vieja es una cosa que cambió en el transcurso en el proceso, digamos, cambió de lugar, ¿no? O sea, fue como variando. Y llegamos a esto que es muy lindo, ¿no? O sea, no quiero spoilerear porque, bueno, no me gusta que la gente ya sepa qué va a suceder, pero sí, digamos que en el proceso hubo cambios que nos fueron llevando a cómo está la película en este momento. Que creo que una cosa importante para los dos era, los dos queríamos generar una atmósfera que además creo que la estaba influenciada, en el caso de ambos, por un cine muy clásico de terror. Estaba muy influenciada por El Exorcista, por Damien, por estas películas que yo creo que pues en nuestras infancias, porque no estamos tan jovencitos, nos impactaron. Entonces eran recuerdos de un cine de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Y también a mí me parece, y creo y coincidíamos Memo y yo, que muchas veces es mucho más importante lo que no ves que lo que ves. Entonces, para mí el terror está en las sombras. Para mí el terror está en lo desconocido, ¿qué te da miedo? Te da miedo lo que no conoces, no te da miedo lo que sabes que vienen y lo que sabes. Es lo que te da miedo lo que está atrás de ti, atrás de la puerta, debajo de la cama, en la sombra que parece un closet, pero en realidad no. O sea, eso es lo que da miedo. No, yo sí, a mí me gusta mucho el cine que casi no muestra al malo o al fantasma. Me gusta mucho porque me parece que la imaginación del ser humano es mucho más poderosa, inclusive de lo que le podemos mostrar. Entonces, tu imaginación te va a llevar a lugares mucho más oscuros, ¿no? Tú solita. Y eso me encanta, eso es algo que me gusta mucho. Y creo que en eso coincidíamos muchísimo Memo y yo, y Memo a esta idea le dio forma visualmente, sobre todo con esa colorimetría, ¿no, Memo? Como que el color y todo esto fue algo que fuimos trabajando mucho para decir, es que esta es la atmósfera que queremos. Sí, y ahora sí entonces podemos hablar de la fotografía, Guillermo, porque como decía yo hace rato, por un lado la película tiene resuelto eso y no, podemos dormir tranquilos, pero el único que no dormía tranquilo seguro era Guillermo, que decía, a ver, tengo el campo, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Porque estoy dirigiendo la película, ¿no? Porque Alejandra es mi amiga, porque pues me la están dando y también la voy a fotografiar, pero pues esta amplitud de elecciones, desde el punto de vista filosófico, generan prácticamente una demencia, Guillermo. O sea, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo no volverse loco con una película de terror, siendo fan del cine de terror, dirigiendo una película de terror y que te digan, pues además la vas a fotografiar? ¿Cómo llegas a aterrizar todo esto? ¿En qué te jaló las riendas Alejandra y te dijo, no, para allá no? O sí, dale, o te dio vía libre, no sé cómo lo arreglaron. No, nunca hay una vía libre, siempre está como muy consensuada. La imagen realmente sale de la historia, ¿no? O sea, y todo como lo que germinamos en el trabajo de escritorio, pues se volcó en el gran mecano que es hacer la fotografía y
y llevar el rodaje, ¿no? O sea, creo que está todo este trabajo de antes montado sobre todo. O sea, yo iba muy seguro precisamente porque habíamos trabajado mucho sobre escritorio. Tanto movimientos como trazos escénicos, como la utilización de aparatos especiales. O sea, no teníamos tampoco mucho dinero como para estar como dispendiando en grandes equipos ni en grandes iluminaciones. Y finalmente una de las cosas que hablamos es que los efectos fueran más visuales y más rupestres y que no cayéramos tanto en el efecto de digital, digamos, o el efecto visual, que tuviéramos casi el asunto del espejo, donde los fantasmas son sombras, precisamente lo que dice Ale, imaginarnos lo que está ahí y no verlo, ¿no? A poner algo evidentemente o a poner un efecto que viene después en postproducción. O sea, queríamos que todo lo que pudiéramos hacer en el lugar y en real fuera mejor. Para nosotros era como una impronta, digamos, ¿no? Entonces, creo yo que muchas de los ambientes y como de la construcción de la imagen ya estaba planificada. O sea, yo ya sabía qué quería Ale. Entonces era como llevar eso a hacerlo, ¿no? Y a construirlo, que finalmente teníamos un equipo súper bonito de trabajo. Y la verdad bueno, es y que... una gran coproductora. Exacto. Y una gran coproductora. Hay que decir, ahora sí que... Hay que decir en este espacio. Sí, que la verdad es que ahí sí, Memo es, la verdad hay que decirlo, es un consentido de FD que pues ha trabajado toda su vida y además Gina Terán es amiga nuestra de toda la vida, gran productora, gran impulsora del cine y decidió jugar con nosotros y fue realmente una cosa que de alguna forma ahí sí, pues sí Memo tenía un poco de dónde escoger, ¿no? Y los equipos que quisiera y demás. Aparte, a pesar de que no queríamos hacerlo, pues como demasiado galletero y así, pues, tuvimos la oportunidad de pedir lo que necesitábamos y en eso sí fue maravilloso porque sin Gina de nuestra mano no hubiéramos podido hacer la película que hicimos, hubiéramos tenido que hacer algo muchísimo más conservador, eso sí es cierto. O sea, de entrada tener 2 cámaras, usamos las últimas cámaras, o sea, acababan de llegar, las sacamos casi las sacaron de las cajas para dar. Poliana nuevo. Exacto. Entonces ahí sí, pues sí tuvimos una gran ayuda y creo que ahí sí Memo pudo explayarse, o sea, con más libertad, aunque no tuviéramos los millones de dólares, ¿no? Claro. Fue así, Guillermo. No sé qué gustos te diste a la hora de rodar, porque digo, la película, lo dije ya hace rato, visualmente luce mucho, ¿no? Hay un lucimiento, hay ahí unos encuadres realmente fantasmagóricos, mucha sombra y mucho contraste de repente, pero la película se siente muy libre en lo visual. ¿Qué tanto te divertiste, Guillermo? Totalmente. O sea, sí fue tener la juguetería a tu servicio, ¿no? La verdad, sí. Le damos muchas gracias a Gina. La verdad, confiar en este proyecto era como una... O sea, sí fue una buena apuesta. Creo que tenía yo para escoger, como dice Ale, qué queremos y cómo lo queremos y tenemos el equipo para hacerlo, ¿no? O sea, si lo escogemos bien, nos va a salir medianamente lo que queremos hacer, ¿no? O sea, visualmente, a nivel de equipo, creo que teníamos solucionado ese asunto, ¿no? Y eso es muy rico porque te da tiempo para la otra parte, ¿no?
O sea, finalmente tener solucionado el problema técnico era solucionarlo en el día a día, pero eso nos daba la libertad de poder explorar mucho más con este equipo lo que está sucediendo adentro del cuadro. Entonces sí fue súper importante tener de coproductora a Gina, y nos hizo tener una película mucho más grande de lo que, o sea, finalmente cuesta esta película más, ¿no? O sea, claro, se hay ve... más valor de lo que costó, ¿no? Exacto. Y otra aportación enorme, pues, fue también Nico. O sea, nosotros teníamos a uno de los mejores diseñadores de producción de México, Nico Scavini, pero fue lo mismo, se enamoró del proyecto. Mira, yo creo que ahí sí viene mucho de que somos equipo, de que llevamos muchos años trabajando todos juntos, y creo que todo el equipo creativo y todo el equipo técnico tuvieron esta cosa de, ay, pues es Ale con la que he trabajado 1000 años, es Memo con la que he trabajado 1000 años, hemos hecho miles de cosas para otras personas juntos, ahora vamos a hacer esta que es nuestra peli y es nuestra para todos. Y creo que así fue. Nico fue nuestro coproductor, si no, no tendríamos los sets que tuvimos. Nos apoyó, nos ayudó, su bodega fue casi abierta para nosotros porque él le metió todo el corazón a ese diseño de producción que a mí me parece fabuloso y que creo que le dio otra dimensión a la película, aparte de la fotografía. Y así fue en todas las áreas. Creo que hicimos un gran equipo y yo sí estoy eternamente agradecida con toda la gente que participó porque de verdad que le entregaron el corazón. Ok, algo que a mí me parece importante que quede registrado, especialmente en el cine mexicano, ¿cuándo grabaron y en dónde grabaron? Para que la gente sepa también, ¿no? De que las películas no se hacen de un día para el otro en especial, ¿no? Pero luego para tratar de llevar el registro, ¿dónde se hizo esta película? ¿Cuándo pudieron ir a grabar? ¿Cuándo terminaron? Filmamos principalmente en una hacienda que se llama, es la hacienda de Polaxtla, San Cristóbal Polaxtla. Está entre la Ciudad de México y Puebla. Y es una hacienda hermosísima, que es museo y que la verdad está un poco desaprovechada porque podría ser muy bonita, pero no mucha gente sabe que existe. Ahí estuvimos 3 semanas y después estuvimos en Foro, porque la combinación, ya que vean la película sabrán por qué se tuvo que hacer una combinación del Foro y la hacienda, y poquitas locaciones fuera de ahí. O sea, realmente esos fueron nuestras dos bases. Los dos núcleos. En los estudios Churubusco, sí. Escogimos esa hacienda porque aparte del casco, que es muy bonito y que estaba muy bien conservado, tenía un bosque al lado. Entonces, estamos hablando de jugaremos en el bosque y ese era un espacio muy importante que si escogíamos mal la locación íbamos a tener que transportar todo el equipo hacia un bosque o hacia un sitio donde no iba a tener como... Realmente tuvimos la libertad de poner todo el equipo y toda a trabajar de noche en el bosque. Fue súper rico porque estaba al lado de la hacienda. Entonces, realmente, por el sitio nos llamó mucho la atención. Pero ya que tuviera este plus de tener un bosquecito al lado, fue fabuloso porque ya teníamos como completa la locación, ¿no? Claro, yo creo que está muy bien aprovechada. Y quiero desearles toda la suerte del mundo con el estreno de la película. Estrena el 1 de mayo, ¿verdad? El 1 de mayo, ya dentro de muy poquito. Desearles toda la suerte del mundo, agradecerles por el trabajo y pues nada, si quieren agregar nada más, algo que quieran que la gente sepa, se entere desde ahora antes de ver la película. Yo les diría a la gente que no porque no sean fans del terror, no la pueden ir a ver. Que tiene una parte muy de drama, muy de interior, de personajes. No es la película de terror que nada más son susto tras susto, sin sentido.
creo que le puede llegar a gustar a gente que normalmente no le gusta el terror, puede llegar a gustarle. Entonces yo diría que no la tachen de película de terror, sino que la vean un poquito como una historia de personajes, ¿no? Y que tampoco la tachen como una película mexicana, porque como ya dijimos antes, ¿no? Bueno, en el sí. en el cine gringo también hay malas películas de terror, y en el cine mexicano tiene muy buenas películas de terror. ¿Tú con qué quieres cerrar, Guillermo? Yo quisiera invitarlos también a que le den chance, ¿no? O sea, sí es una película que está, digamos, yo la pondría como una película que sí puede ser de terror, pero no solo es eso, ¿no? Sí tiene de dónde escarbarse un poquito más, y que nos den la oportunidad de asustarlos, ¿no? O sea, creo que sí tiene algo de susto. Entonces, bueno, pues invitarlos a que la vean. Que la vean a partir del 1 de mayo. Mil gracias, Guillermo Granillo, Alejandra Cárdenas. Les mando un saludo gigantesco. Gracias por venir al podcast Cine Garage. Muchísima suerte con Jugaremos en el Bosque y por ahí nos encontramos. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Eric. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.